responsables o miembros de los equipos de la pastoral social de las jurisdicciones que hemos solicitado. Y luego tendremos un testimonio de un laico de aquí de la diócesis del Callao. Recordemos la Apostólica Nectasitatem, ¿no? Un documento tan importante del concilio. Bueno, le hemos pedido a un laico, el señor Martínez, como lo tienen en su carpeta, en la segunda parte de la mañana, esa ponencia. Y luego pues vamos a tener trabajo de grupos, vamos a compartir los trabajos de grupos del día de ayer y terminaremos con una Eucaristía que el día de ayer ya Monseñor José Luis nos ha asegurado que también la presidirá. Pedimos que por favor se acerquen a la mesa Nelly Mesa, Walter Pogosino, Rebeca Yarno, Jorge Armas y Nilton Velasco, por favor, para poder dar curso al panel. Y le hemos pedido a nuestra colega y hermana Laura Vargas que modere nuestro panel ahora. Laura Vargas es educadora y teóloga. Trabaja en SEAS por más de 23 años. Ha sido por 16 años secretaria ejecutiva de la Comisión Episcopal de Acción Social y actualmente en esta nueva comisión, porque decimos que actualmente tenemos una nueva comisión que se llama Comisión Episcopal para la Pastoral Social, donde confluimos de PASA, Movilidad Humana, la campaña Compartir y SEAS, con la participación también de los hermanos de Cáritas. Pues Laura está a cargo de una de las pastorales, que la consideramos como una pastoral transversal a todas las secciones, que es de la doctrina social de la Iglesia. Laura es una persona que es experta en el tema de doctrina social de la Iglesia. Este boletín, que les dije no boletín, sino folleto sobre el Vaticano II, es de su autoría, como les dije, en cooperación con Roberto y el área y la Comisión de Acción Social, y también varias versiones populares que hemos elaborado. Laura y el padre Mateo Gar han sido los coautores. Laura también es miembro de la Red de Doctrina Social de la Iglesia, que es una red que empezó en el CELAM, en el Departamento de Justicia y Solidaridad, y actualmente está siendo animada por un conjunto de organizaciones de iglesia, dentro de ellas el INDOSOC, el Instituto Mexicano de Doctrina Social Católica. Laura es miembro de esa red y también es conferencista en diversas reuniones del Departamento de Justicia y Solidaridad del CELAM y últimamente también del Pontificio Consejo Justicia y Paz. Durante muchos años Laura ha sido miembro del equipo de apoyo al CELAM sobre derechos humanos. Bueno, pido entonces un aplauso a Laurita. Es un gusto comenzar este día con la alegría de un día que fue muy lleno y muy bonito ayer, ¿no? Creo que ayer terminamos con el foro en el auditorio del santuario de la Virgen del Carmen de la Legua, con un lleno muy grande, ¿no? Y a mí me gustó mucho fue la variedad, ¿no? Había representación de muchas parroquias del Callao, prácticamente había un buen sector, mujeres, hombres, casi estaban equiparados la presencia de mujeres y hombres, y creo que eso es muy significativo del interés que la gente tiene en realmente formarse, ir conociendo y comprendiendo más todo lo que significa la doctrina social y todo lo que significa el compromiso social de la Iglesia, ¿no? Creo que eso ha sido muy significativo ayer. Hoy día entonces vamos a tener un panel muy importante porque hemos invitado a hermanos nuestros de diferentes diócesis para que compartan. El tiempo es pequeñito, ¿no? En 10 minutos, ¿cómo están viendo ellos y ellas desde su propia experiencia y desde su propia realidad diocesana los desafíos que hoy se nos presentan para la pastoral social, ¿no? Teniendo en cuenta que estamos justo en el marco grande de los 50 años del Concilio Vaticano II. Entonces, con mucho gusto vamos a presentar a Nelly Mesa Jaimes de la diócesis de Chosica,
Nelly es trabajadora social, egresada de la Federico Villarreal, con cursos en administración. Es la directora de la Pastoral Social de Chosica y tiene una experiencia muy larga en trabajo de iglesia, 22 años. Después tenemos a Walter Pobocino, amigo nuestro de mucho tiempo, hemos compartido tanto en la época dura de la violencia, en la defensa de los derechos humanos. Él es miembro de la Comisión de Comunicaciones de la Diócesis de Lurín, ¿no? Es miembro y coordinador en el Perú del Pax Christi Perú, que es un miembro de Pax Christi Internacional, esta gran organización que nace precisamente para construir la paz y para defender derechos humanos en sentido más amplio hace más de 50 años en el mundo. Es docente de la Escuela de Periodismo Jaime Bausati Mesa. También nos va a acompañar nuestra amiga Rebeca Yarnol. Becky es una amiga muy querida. Hemos trabajado con ella en SEAS por muchos años, entonces hay una cercanía muy grande. Becky tiene estudios en administración de la Universidad Ricardo Palma, un diploma de religión y cultura de la Universidad Ruiz de Montoya, un diploma de teología del Centro de Espiritualidad Ignaciana. Como les dije, ha trabajado en SEAS y fue directora del Centro de Estudios Misioneras. Es miembro fundador de la Pastoral Social de la Diócesis de Caraballo y actualmente es la coordinadora de la Pastoral Social de la Diócesis de Caraballo. Luego tenemos a Jorge Armas Calarich, es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Ricardo Palma, es máster de Administración de Empresas de la Universidad del Pacífico con la especialidad en Marketing de la Universidad Católica. Él inició su trabajo en el área comercial en 2 empresas, en Maltería Lima como jefe de ventas por 9 años, en Pacífico Vida como gerente de la unidad por 2 años y ahorita, en este momento, es secretario general de Cáritas Lima ya por 4 años. Es casado, para los que no lo conocen, y tiene una pequeña de 5 años. Un pequeño de 5 años. Y finalmente está con nosotros nuestro amigo Nilton Velasco. Nilton es muy amigo nuestro también. En este momento él es coordinador de la Pastoral Social del Arzobispado de Huancayo. Es magíster en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Eso quiere decir que es abogado, ¿no? Y tiene también diplomados en Filosofía, Educación y Ecología. Entonces ese es nuestro panel, un panel de lujo, pero más que nada un panel de hermanos y hermanas nuestros muy comprometidas con este camino de la Iglesia que nos abrió el concilio, que nos dice tan bonito: nada verdaderamente humano es ajeno al corazón de la Iglesia, y por eso entonces nosotros estamos tan comprometidos con la defensa de la vida, la dignidad humana y los derechos de nuestros hermanos y hermanas. Nos vamos a escuchar en primer lugar a Nelly. 10 minutitos es poco tiempo, entonces le pedimos que priorice, por favor. Un aplauso para Nelly. En nuestra diócesis hay muchas prioridades, hay muchos problemas, pero después de un diagnóstico en la diócesis y de un trabajo desde el año 2007 hasta la actualidad y que se proyecta al 2021, hemos podido ver 2 prioridades que creemos que son como los problemas medulares, ¿no?, para todo el trabajo que venimos haciendo. El primero, la transmisión de nuestra fe de una generación a la próxima. Monseñor decía, ¿no?, del 55% de niños de padres católicos entre 0 y 13 años bautizados, ¿no?, que son como la expectativa, considerando los tiempos actuales, ¿no?, considerando un nuevo contexto, porque será una nueva realidad cada vez, ¿no?, hay nuevos cambios. Entonces, ¿cómo estar preparados para esta transmisión que sabemos ya ahora que es una dificultad, ¿no? ¿Cómo hacer esta transmisión? No es como hace 50 años, dice, ¿no?, nos decía Monseñor, donde la gente iba a la iglesia. Ahora la iglesia tiene que salir en busca de la gente. Y el otro problema es llegar con el 10% de practicantes católicos al 90% de católicos lejanos. Nuestro lema es el 10-90, ¿no?, en la diócesis. Es cómo
De todo el grupo de bautizados, se considera que solo un 10% son los que están en algún grupo, son los que están apoyando en los trabajos pastorales en las diferentes líneas, ¿no? En las diferentes dimensiones. Y que hay un 90% que está lejano, ¿no? Que puede ir a la iglesia, a un bautizo, a un matrimonio, ¿no? Pero no es un católico practicante. Y no consideramos en este rubro tampoco el hecho de los hermanos separados o los que están no necesariamente bautizados, ¿no? Entonces, es todo un panorama de cómo llegar con este 10%. ¿Podemos pasar? Entonces, en la diócesis tenemos un triángulo que puede visualizar, ¿no? Lo que queremos trabajar de acá al 2021 como reto, ¿no? Para la pastoral social, pero no solamente para la dimensión de la pastoral social, sino para las 4 dimensiones que conforman el trabajo de la pastoral de conjunto en la diócesis, ¿no? Entonces, nuestra parte como pastoral social es contribuir, ¿no? A todo este proceso que venimos trabajando. Hay dos ejes, o sea, estamos trabajando en 3 ejes. Los 2 ejes son internos a nivel diocesano y en los que estamos más abocados vamos a estar más abocados estos primeros años, y es uno el fortalecimiento, ¿no? De la diócesis en sus diferentes niveles, ¿no? En su nivel parroquial, ¿no? Considerando sus capillas o sus zonas, y al nivel vicarial y a nivel diocesano, ¿no? Entonces ahí la idea es que al 2021 podamos tener un proyecto pastoral consolidado, tomando en cuenta todo este proceso que vamos a vivir, que seguramente irá marcando cambios también en la propuesta que tenemos, ¿no? El segundo eje es el desarrollo de capacidades, o sea, este 10%, ¿no? Cómo trabajar con este 10%, incluyendo también sacerdotes, religiosas. Entonces, tener equipos formados a nivel parroquial, porque la instancia operativa en la diócesis son las parroquias, ¿no? La diócesis y las vicarías marcan las grandes líneas, son las parroquias las operativas, y es desde ahí la preocupación por darle esta posibilidad a los laicos de formación, de preparación, de una mirada común, de ir trabajando una sola propuesta como diócesis, ¿no? Es un proceso largo, sabemos, hay muchas dificultades, pero esa es nuestra apuesta, ¿no? Entonces, teniendo internamente una buena organización y laicos preparados, vamos a estar preparados también para una renovación de la misión evangelizadora, ¿no? Que es el reto, cómo poder hacer una transmisión intergeneracional de la fe de manera adecuada y también tener presencia de la fe en la sociedad, ¿no? Entonces, ese es el reto, ¿no? De acuerdo a los 2 problemas medulares que tenemos. ¿Podemos pasar? Entonces, quería sintetizar 4 puntos, ¿no? Así de manera muy, muy rápida. El reto, la renovación de la misión evangelizadora, ¿no? Entonces, ante la dificultad de una fe que se transmitía de forma intergeneracional, antes de padres a hijos o de abuelos a nietos, ¿no? Ahora esta transmisión no funciona como antes, ¿no? Como les decía al principio. Hay tal vez una amnesia frente a la memoria social u otros factores que se pueden presentar. Las personas, principalmente los jóvenes, que son la preocupación, porque cada vez vemos que los jóvenes están más ausentes, ¿no? de los espacios parroquiales, pero que todavía hay jóvenes que tienen todavía un cierto sentido religioso. Vemos que ahora reformulan su propia fe con aportes diversos, ¿no? Y también con la experiencia personal que puedan tener. Entonces, se está como gestando una nueva manera, ¿no? de los jóvenes de poder aceptar, de vivir su fe. Si la experiencia caritativa, o sea, en este caso la pastoral social o el de servir a los demás, ¿no? Podemos ofrecerlo, ¿no? Dentro de esta pastoral de conjunto en la diócesis, podría, ¿no? Permitir una recomposición de la fe considerando este esquema, desde la caridad a la fe y no de la fe a la caridad, ¿no? La caridad como proyección desde la fe.
Entonces ese es el reto dentro de la pastoral social, ¿no? Podemos pasar al segundo. El segundo es la promoción de la persona humana, ¿no? Entonces queremos, por tanto, desde nuestra condición de discípulos y misioneros, impulsar en nuestros planes pastorales, a la luz de la doctrina social de la Iglesia, el Evangelio de la vida y la solidaridad, ¿no? Eso es lo que nos dice en Aparecida. Entonces la promoción de la persona es otro reto, ¿no? Como paso dentro del espacio diocesano. Entonces la promoción de la persona humana es un valor hacia el cual todos nos sentimos defensores. Como cristianos tenemos que mirar con los ojos de Dios, ¿no? Obrar como Jesús de acuerdo a la formación que tenemos, proclamando el mandamiento nuevo del amor y promoviendo mediante la justicia y la paz un auténtico crecimiento del ser humano. Entonces voy a leer rapidito. Asumimos el compromiso de pasar de condiciones de vida menos humanas a condiciones cada vez más humanas, ¿no? Esto nos exige ser profetas, ser creativos en nuestro servicio solidario, ser capaces de encarnar la fe y amar en sintonía con los signos de los tiempos, ¿no? El desarrollo de capacidades y habilidades frente a los problemas que tenemos por delante son la base, ¿no? Tenemos problemas de derechos y deberes humanos, ecología, calentamiento global, empobrecimiento y solidaridad, en fin, ¿no? Diferentes problemas. La fe cristiana tiene un evidente protagonismo para aportar los elementos básicos que puedan fomentar una mayor responsabilidad de parte del pueblo, ¿no? ¿Podemos seguir? La opción por los pobres es la otra, la tercera, ¿no? Y ahí nos habla, pensamos de la pastoral social estructurada, orgánica, integral, no como nuestra visión como diócesis es la comunidad de comunidades, ¿no? Entonces donde debe haber una articulación y un engranaje, ¿no? Sobre todo para atender a quienes son más vulnerables, ¿no? Mujeres, niños, jóvenes, en las cárceles, ¿no? Podemos pasar para... Y eso es el cuarto, ¿no? Responder al servicio de la caridad de manera articulada. O sea, la pastoral de conjunto, que ya nos habla en Deus Caritas Est, ¿no? Y que en la diócesis además tenemos la parte de coinonía, ¿no? Que es que toda esta experiencia la debemos de vivir como iglesia. Podemos terminar porque estoy con el tiempo que corro y quería quedar un poco con la idea que manejamos en la diócesis. El objetivo fundamental de la pastoral social es fomentar la sensibilidad social como forma de vida de todos los feligreses practicantes, desarrollando su sensibilidad social y aceptando su responsabilidad en la vecindad, en el barrio y en la sociedad. O sea, no es hacer para la gente, sino es hacer con la gente. Gracias. Disculpen que me pase. Esos 10 distritos geográficamente corresponde al territorio eclesial en 5 decanatos. Cada decanato están ahí configurados por cada color. 5 decanatos, 10 distritos, más de 2 millones de habitantes. Esa es nuestra diócesis. Acabamos de cumplir 16 años. En diciembre cumplimos 16 años, es una diócesis bastante adolescente y una diócesis, como ayer nos decía Monseñor, si el sacerdocio es 90% de los 5 continentes, imagínense la población interna también de Lima Sur y de nuestra diócesis. Es un pueblo acogedor que hereda la cultura pachacama, naturalmente, pero que los primeros pobladores se fueron creando en los tablazos de Lurín allá por los 1800. Después vinieron la gran población, la década del 50 con Villa María del Triunfo y la última gran oleada a partir de la violencia en la década del 80. Un pueblo acogedor, generoso, mestizo. ¿Podemos cambiar? Disculpen que tenga que correr porque si no me cansa el tiempo. Un pueblo de profetas, caminante, solidario, que de alguna u otra manera nos hemos solidarizado especialmente en la época de violencia, cuando salimos de las distintas comunidades a parar el paro decretado por Sendero Luminoso. Nos encontramos en la calle, pero así como también nuestra diócesis ha sido solidario cuando sucedió los hechos en Tarata. Hemos estado presentes ahí, ¿no es cierto? Entonces, en ese marco de esa diversidad de población, imagínense los distintos rostros que nos cuestionan, los distintos rostros que nos retan, los distintos rostros que nos desafían. Un rostro multicultural, multiétnico, de muchas historias, de diversidades de historias.
Pasamos, sí. Fueron 6 asambleas diocesanas que nos permitieron dejarnos a interpelar proféticamente. 6 asambleas diocesanas en este recorrido como diócesis. Así, las asambleas nos dijeron que el problema fundamental, el reto, nos exigía de esta asamblea una urgente conversión pastoral por causa del centralismo sacramentalista. Para nosotros fue duro recibir esta afirmación de la gente. Después decía, por consiguiente no se llega a los alejados. No solamente los alejados de distancias, sino los alejados muy cercanos. O sea, no había esta aproximación, este acercamiento a nuestra población. Ese resultado fue explicitado prácticamente en nuestro libro denominado Diagnóstico de la Diócesis de Lurín. En ese libro recoge todos los retos en cifras de lo que nosotros hemos desarrollado en nuestras asambleas. Finalmente, ese libro que recoge el reto fue plasmado en este documento que es el Plan Pastoral Diocesano, que en este momento estamos caminando en su primera etapa, que debe culminar en el 2018, en la primera etapa. Ahí, en este Plan Pastoral Diocesano, nosotros decíamos como misión, en ese momento, ser una iglesia viva, fraterna y solidaria, que está buscando que todos seamos hermanos. Esa es nuestra misión. Pero nuestra visión hacia el 2018, hacia esa primera etapa, es ser una iglesia de comunión, en estado permanente de discipulado y misión, donde la dignidad humana, la opción preferencial por los más pobres y el cuidado de la creación son fuente constante de conversión pastoral. Naturalmente, un documento del Plan Pastoral Diocesano como el que se nos está manifestando así, debe ser un documento que debe ser respondido por todas las áreas pastorales, debe ser también respondido por todas las comisiones pastorales. Entonces, nosotros como pastoral social lo asumimos. ¿Podemos pasar? Y ahí tenemos algunas citas que de alguna manera nos respalda y nos esfuerza, nos acompaña. Cuando ahí el buen Papa nos decía, la iglesia no debe ser un museo de conservar, sino un jardín que cultivar. Nosotros estamos corriendo ese riesgo. Entonces tenemos que de alguna otra manera aproximarnos a esa realidad, que esa realidad nos reta y que nosotros tenemos que responder. Y ahí encontramos también otros documentos que ustedes lo pueden leer. ¿Podemos pasar por favor? Ahí tenemos las comisiones pastorales en la pastoral social de la diócesis de Lurín. 6 comisiones pastorales. Una de ellas es Cáritas. Ahí tenemos en la parte izquierda están nuestros retos y en la parte derecha están nuestros desafíos. Solamente algunas cifras. Se habla que existe destrucción de la familia y el día de ayer también se mencionó, y el padre Monseñor García lo dijo, la familia es importante. 60% de la población vive con menos de 700 soles al mes. Y claro, uno puede decir una cifra bastante considerable, pero estamos hablando de ese tope de un porcentaje del 60% de nuestra población. El 9.4% señala que tiene horarios extenuantes de trabajo. Por lo tanto, bajo salario, familias hacinadas, bajo nivel educativo, especialmente de las mujeres. Solamente estoy considerando, como le digo, algunas cifras más importantes. Y para esto, pues, es necesario promover la caridad, que es importante, fortalecer las redes de pastoral social, formar liderazgos de tal modo que estos liderazgos puedan de alguna u otra manera intervenir en las comunidades. En relación a la pastoral de dignidad humana, se nos dijo, se nos retó, existe mala distribución de la riqueza y una mala administración. Entonces, el ser humano, frente a esto, el ser humano solamente es un objeto de poder y de lucro. 20 años de terrorismo en nuestro país también ha afectado a la juventud. La juventud vive indiferente, viven solamente pensando en sí mismo, vive en el momento y hay poca atención en función de esta juventud. La sociedad no respeta los derechos humanos. El problema principal para la población es el pandillaje. 29% de pandillaje en nuestro sector. El robo y los asaltos, 26% aproximadamente. La drogadicción, 17%, entre otras males que tenemos ahí registrados. No hay conciencia de lo que significa el calentamiento global. Hablan de la basura, pero no lo asocian al calentamiento global, ¿cierto?
Entonces, para esto, la Comisión de Dignidad Humana dice, vamos a crear equipos multidisciplinarios, vamos a ofrecer consultorios de defensorías parroquiales con orientación legal, vamos a continuar la campaña de rostro de niños y niñas y adolescentes que ya se viene realizando desde el 98, y vamos a facilitar la creación de un servicio de integridad de la creación en defensa de nuestras lomas, que son hermosísimos allá, en defensa de nuestros humedales y en defensa de nuestro valle del río Lurín. Nosotros somos espectadores de lo que está sucediendo en el valle del río Rímac. Y tenemos en Chillón también ocurre el mismo problema. No queremos que el Lurín vaya en esa perspectiva. ¿Podemos pasar? Luego tenemos a la comisión, me parece, de cárceles. La comisión de carcelaria es una comisión reciente implementación. Hay datos relacionados al INPE en el 2009 señalan que 44.898, prácticamente 45.000 internos e internas de los distintos penales del país. El 40% es de nuestra población Lima Sur, el 40% de este conjunto. El 65% no tiene sentencia, por lo tanto, ellos no pueden gozar de los beneficios de readaptación que les permite el Estado. Esa es la realidad carcelaria. Frente a esto, como es una comisión nueva, vamos a crear equipos de pastoral carcelaria en los distintos decanatos y la formación de equipos multidisciplinarios para posibilitar darle trabajo a toda esta población. Podemos pasar. Pastoral de vivienda, ayer Monseñor habló de la pastoral de vivienda. Si bien es cierto que el 79% de vivienda es de material noble, 14% de cartón madera, 3% de esteras, 2% de adobe y barro y 1% de otro tipo de material realmente inservible. Asimismo, el 18%, 19% cuenta con red de agua en su domicilio. El resto viene por camiones cisternas. Entonces, frente a esto, el Monseñor dijo el día de ayer, estamos tratando de hacer las viviendas y tratar de alguna otra manera desarrollar y extender este tipo de experiencia en las demás, los sitios más vulnerables de nuestra diócesis. Pastoral de salud, 23 nuevas enfermedades, TBC, VIH, cáncer. Hay desconocimiento de lo que significa el CIS, la gente no sabe. Y bien, entonces hay situaciones tan naturales. ¿Podemos pasar, por favor? Pastoral de la comunicación, también tenemos ahí datos que lo pueden leer. ¿Podemos pasar, por favor? Bien, entonces, las comisiones, si bien es cierto, responde a las necesidades concretas internas en nuestra diócesis, sin embargo, pensamos nosotros que como área de pastoral social es importante responder también como área en conjunto. 2 semanas pastorales hemos desarrollado como área de pastoral social. La primera semana social, el 2008. Y en esa primera semana social, las distintas comisiones de la pastoral social dieron sus aportes para el plan pastoral diocesano. La segunda semana social, que se desarrolló en el 2012, bajo el lema Somos Pueblo de Dios en solidaridad con los más pobres, ahí desarrollamos un proclama para lo que significan las orientaciones al interior de nuestras respectivas comisiones. Bien, ahí tenemos también, nos señalaba de que la solidaridad que expresa la pastoral social no solamente es una solidaridad con la diócesis, sino también es una solidaridad con el pueblo de Espinar, con Sicuani, con Cajamarca, entre otros departamentos, que es importante extender la solidaridad. En segundo aspecto, nosotros como limeños nos sentíamos impactados por las iniciativas de esfuerzo de planificación de nuestra Lima. Entonces nosotros veíamos con mucha esperanza esto. El tercer aspecto, decíamos que a pesar de la diversidad, a pesar de nuestros gozos y esperanzas, a pesar de todo esto, queremos decir que en nuestra diócesis nosotros somos una diócesis que anuncia, una diócesis carismática, una diócesis que denuncia, hace la denuncia profética, y es una diócesis donde son acogidos la diversidad de los carismas. Entonces, nosotros nos proponemos que decimos en todo caso que evangelizar es construir iglesia sin dejar de forjar ciudadanía. Buscamos mejores condiciones de vida, pero al cuidado de la creación. Tenemos que emprender proceso de pastoral donde esté presente la solidaridad y la caridad. Formar laicos que sean agentes de transformación en la sociedad. Ser una iglesia de comunión
orante, celebrativa, participativa, junto al pueblo. Una iglesia comprometida con los pobres, a fin de acompañar en su búsqueda de desarrollo humano e integral en armonía con el cuidado de la creación. Y la carta pastoral de Monseñor García en relación al Año de la Fe, recogemos nosotros 4 aspectos importantes, que está el espíritu del diálogo que él nos decía el día de ayer. Por eso él nos demanda, en ese sentido, generar en los decanatos el patio de los gentiles, espacio de diálogo ecuménico muy importante para nuestra diócesis. También nos exigía reforzar las misiones populares, especialmente en los asentamientos humanos más alejados. Las parroquias deberán vivir 24 horas de amor cristiano, nos decía, deberán ir a los hospitales, asentamientos humanos, brindar servicio a los enfermos y necesitados, visitar a los internos en los penales. También propiciar la memoria desde las parroquias. Esto es muy importante, que hay muchos esfuerzos que nosotros estamos desarrollando y muchos esfuerzos que estamos contribuyendo de alguna u otra manera a lo que significa la historia de la Iglesia en Lima Sur. Este espacio de la memoria como camino de fe, de lo que somos hoy como parroquia y de lo que somos hoy como una diócesis con más futuro que pasado, que es el lema que nos decía nuestro primer obispo, el padre obispo Gurruchaga. Entonces, queremos soñar con ser una iglesia utopía del reino, queremos soñar con ser una sociedad justa, fraterna, con vida en plenitud, queremos soñar con constituir a Lima Sur como un lugar de encuentro de todo ser humano, y queremos en todo caso ver acontecer aquí, decíamos en Lima Sur, en los cerros y en los arenales, en las playas y en el desierto, un lugar donde habita Dios. Eso es prácticamente esos 2 momentos. Las comisiones, cómo respondemos como comisiones al plan pastoral y cómo respondemos como área de pastoral social en una mirada mucho más allá que lo que corresponde a Lima Sur. Muchas gracias. Profundamente a mis compañeros y amigos de SEAS en la persona de Humberto Ortiz por permitirme compartir esta mañana lo que es una experiencia personal y que la vivo acompañada de un equipo muy valioso a lo largo de estos años, ¿no? No solamente son ideas ni textos, ¿no? Es experiencia, es corazón, es camino al lado de la gente, ¿no? Y el tema que nos convoca, 50 años del inicio del concilio, es para mí algo muy motivador, porque el concilio, como nos decía ayer Monseñor Carlos, es un faro que ha iluminado un momento concreto de la Iglesia y que sigue iluminando y nos sigue desafiando, ¿no? Él nos preguntaba, ¿han leído este librito? ¿No? Y sí, es verdad que todavía lo hemos leído seguramente, pero tenemos que releerlo, ¿no? Porque lo que nos decía hace 50 años, ahora nos dice nuevas cosas y de repente nos inspira y nos seduce a seguir trabajando por esta iglesia. Yo, compartir los retos y los desafíos de lo que es la pastoral social para nosotros en Lima Norte, quisiera empezar diciendo que la pastoral social es una expresión latinoamericana, ¿no? Nació aquí en América Latina a partir de las reflexiones que se fueron dando desde Medellín, ¿no? El Concilio Vaticano fue para el mundo lo que Medellín ha sido para América Latina, ¿no? Y hay un Medellín porque hubo un Concilio Vaticano II. Entonces, la pastoral social implica una opción por los pobres, que eso es fundamental, una promoción humana y una auténtica liberación. Yo voy a las cárceles hace 7 años, una vez a la semana, y cada vez que me abren la puerta los técnicos me dicen, usted no tiene que traer nada más que su Biblia, ¿no? Nada más que su Biblia. Entonces yo le digo, mire, lo que yo vengo a hacer es promoción humana, ¿no? Y yo no puedo leer la Biblia a un hombre que tiene tuberculosis, tengo que traerle una pastilla, tengo que procurar que se cure, ¿no? Y si no tiene ningún familiar aquí, tengo que ver que alguien venga para ver cómo está su caso, para que en algún momento tenga la esperanza de regresar al hogar. Entonces, eso es la pastoral social, ¿no? Y en Aparecida va a adquirir un nuevo significado desde nuestra época, desde la vida del discipulado, ¿no? Y quiero leer rápidamente un numeral, el 400.
Queremos, por tanto, desde nuestra condición de discípulos y misioneros, impulsar en nuestros planes pastorales, a la luz de la doctrina social de la Iglesia, el Evangelio de la vida y de la solidaridad. No podemos hablar de vida si no hay condiciones dignas, ¿no? Además, promover caminos eclesiales más efectivos con la preparación y el compromiso de los laicos para intervenir en todos los asuntos sociales. Eso es Aparecida para nosotros, ¿no? Entonces, hay dos documentos muy inspiradores. El concilio tiene mucha riqueza, pero hay dos documentos muy inspiradores, ¿no? Uno es Lumen Gentium, y ahí el segundo capítulo de ser una iglesia pueblo de Dios. Y eso lo tratamos de vivir con mucha conciencia, quizás poco a poco y lentamente, pero con mucha conciencia en el pueblo de Caraballo, ¿no? Ser una iglesia pueblo de Dios, ¿no? Donde nos sentimos muy acompañados, muy respaldados por nuestro pastor. Y el otro documento es esta copia que nos dieron ayer en nuestra carpeta, que es Gaudium et Spes. Yo conocí este documento cuando casi ingresaba a SEAS, y teníamos la capacitación cuando todavía era una casa vieja, esa casa que está frente al Arco Herrera, el San José de Cluny, ¿no? Todavía a las mujeres se nos metía el taco en el piso porque todavía era una casa que sonaba. Ahora es una casa muy moderna y bonita, ¿no? Y este documento, toda la gente de SEAS íbamos. Quizás voy a parafrasear una carta de la Iglesia, un documento muy importante, Mater et Magister, madre y maestra. La Iglesia es madre y maestra, y SEAS ha sido madre y maestra para todos los que pasamos por ahí alguna vez. Yo me acuerdo que desde el muchacho que llevaba la mensajería hasta Laura y Mateo, el responsable de las áreas de los programas, las secretarias, todos teníamos que participar de la formación. Laura decía, el que lleva el mensaje tiene que saber qué es lo que estamos haciendo, y tiene que saber que no hay nada humano que sea ajeno al corazón de la Iglesia. Y era muy rico, y es una de las cosas que llevo muy dentro del corazón de mi experiencia y mi paso por SEAS, ¿no? Entonces, eso también nos invitó Monseñor a que lo releamos, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros, en lo que hacemos, ir comunicando que la Iglesia se preocupa por todo lo humano y que nada le es ajeno? Ciertamente, no puedo hablar de desafíos sin hablar de un contexto concreto, ¿no? Y nuestra diócesis, yo voy a resumir rápidamente en 3 momentos su historia. Es una diócesis joven, pero una diócesis que tiene una trayectoria, una historia, ¿no? En el 52, cuando llegaron los columbanos al Perú, el cardenal Guevara les va a entregar la zona norte de Lima, ¿no? Esta zona norte empezaba desde la UNI hasta Santa Rosa de Quibes, desde la Municipalidad de San Martín de Porres, que es hoy día, hasta Ancón, y desde el Puente del Ejército hasta el aeropuerto, ¿no? El año pasado los columbanos cumplieron 60 años de presencia en el Perú. Y bueno, hace 10 años escribieron este libro muy bonito que es La historia de los columbanos en el Perú, ¿no? Donde recorre una historia de una iglesia que acompaña el caminar de su gente, ¿no? Y es muy interesante para alguno de ustedes que quisiera conocerlo. En ese tiempo habían solamente 4 parroquias y 50.000 habitantes, ¿no? Y casi todo era una zona rural, ¿no? Después de los columbanos van a llegar los clérigos de San Viator, los oblatos de María Inmaculada, también los Sagrados Corazones y muchas grupos de religiosas, ¿no? Para acompañar el surgir de este pueblo de Dios. Una segunda etapa es en el año 96, cuando se crea la diócesis de Caraballo, ¿no? Que igual que nuestros hermanos también tenemos 16 años, y permítanme un publicherry, el día 2 de febrero celebramos con Monseñor Lino en la Iglesia del Buen Pastor nuestro aniversario, ¿no? 10 de la mañana, todos son muy bienvenidos. Actualmente somos 2,5 millones de población y estamos extendidos en un territorio muy diverso, 44 parroquias y 100 sacerdotes para acompañar 2,5 millones de gente, de la cual 1/3 es una población joven, alrededor de los 15 años. Monseñor Lino, al iniciar su mandato, tiene una intuición. Le encarga a los columbanos el conducir la pastoral social, ¿no?
y yo tuve la gracia de pertenecer a ese primer equipo impulsor. Conozco este trabajo desde muy el inicio. Y desde mi participación en SEAS tuvimos la gracia de participar en esa experiencia jubilar, y siendo una diócesis que recién estábamos dando el play de honor, recién estábamos saliendo a la cancha formalmente, pero había una historia de trabajo muy grande, Caraballo tuvo el esfuerzo de colectar el mayor número de firmas a nivel de todo el país, ¿no? Y hay en este librito que escribimos a los 10 años de la pastoral social, hay unas fotos muy bonitas donde Monseñor Lino recibe las firmas colectadas por todo el pueblo de Caraballo. Y en un tercer momento, es el momento actual, cuando a fines del año pasado ya los columbanos han entregado la pastoral social a Monseñor Lino, está en sus manos ahora, y él vuelve a hacer una conformación en la que quiere seguir contando con nosotros, y desde el año pasado hay un nuevo equipo, ¿no? Entonces son 3 momentos grandes para pasar a lo que son nuestros retos, ¿no? Y nuestros desafíos. Nosotros, hay muchos, y de repente vamos a coincidir como diócesis hermanas, vecinas, pero señalamos un reto muy importante para nosotros, la formación de los laicos, una formación seria y permanente, ¿no? ¿Para qué? ¿No? Para poder ser compañeros, colaboradores y corresponsables de la misión de la Iglesia. Quisiera señalar, esto es muy importante, es un reto, pero hay un trabajo largo y muy bonito, ¿no? Hay una escuela de evangelización en nuestra diócesis, en la Vicaría 1, que es conocida como la Escuela de Evangelización de Comas, que está cumpliendo este año 48 años de trabajo ininterrumpido, casi el tiempo del concilio. 48 años formando laicos y laicas para trabajar por la misión de la Iglesia en Lima Norte, ¿no? En este momento, 900 personas acuden todas las tardes, porque son escuelas de verano, para sus clases y para su formación, muy ávidos, muy interesados en participar. Esto para nosotros es algo que nos anima, esto es algo para nosotros que nos sigue desafiando, ¿no? El ser una iglesia encarnada en las necesidades de su pueblo. Otro espacio de formación serio es el Centro de Formación y Retiro Monseñor Romero, que está ubicado en el kilómetro 22, como decimos en Lima Norte, en el fin del mundo. No es Cristo luz del mundo, es no es Cristo fin del mundo, porque está al final, da ustedes un paso más y llegan a Canta. Entonces, llevado y fundado por largos años por los oblatos de María Inmaculada, en la persona del hermano Leonardo, un hombre muy constante, de mucho tesón, y que ha cumplido 36 años esta casa. Y otro espacio muy querido para mí, el Centro de Estudios Misioneros, de los Padres de San Columbano. Tuve la suerte, no construí el edificio, pero sí he sido parte del equipo que hemos construido la vida de esa institución, el alma de esa institución, y creo que eso ha sido una gracia también del Señor. Es una oferta columbana, pero abierta a toda la diócesis, y tenemos mucho orgullo de lo que se ha venido haciendo a lo largo de estos años, ¿no? Señalamos un reto a la formación, pero también como un aporte lo que venimos haciendo día a día en nuestra diócesis por formar hombres y mujeres comprometidos, ¿no? Que sepan muy bien cómo acompañar los desafíos de su diócesis. Un segundo reto para nosotros hoy día es una mayor y mejor articulación con las parroquias y con los párrocos. Esto es muy importante en una diócesis tan grande, y Monseñor Lino tiene una preocupación especial en eso, ¿no? Vamos a poner mucha energía en esto porque a veces no todos lo vemos desde la misma forma, y hay párrocos que dicen, no, ya hacemos, cierto, tienen su propia pastoral, pero hay que tratar de coordinar para que podamos impactar mejor, para que podamos llegar mejor, ¿no? Un tercer desafío es cómo vamos incorporando a los jóvenes en nuestro trabajo y nuestro quehacer, ¿no? Cómo vamos nosotros hablando su propio lenguaje, ¿no? Sintonizando con lo que ellos viven cada día. Y para mí algo muy sugerente es lo que ha hecho Benedicto hace poco, ¿no? Abrir su propio Twitter. El día en que su santidad Benedicto XVI abre su Twitter y entra en las redes sociales, los portales decían que era un portal de verdad y de fe, ¿no? Nuevos espacios para evangelizar,
es una nueva agora para relacionarse y formar comunidad. Ese día, su santidad superó a Justin Bieber, ¿no? Porque tuvo él 2 millones de tweets superando toda expectativa, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va, porque si seguimos con los mismos discursos no traemos a nadie. Solamente vamos a hacer cada día una iglesia más de nosotros, ¿no? No voy a decir vieja, pero más como nosotros, ¿no? Tenemos que buscar cómo atraer, porque ellos son los que van a tomar muy pronto la posta, ellos van a ser los que continúen el trabajo que venimos haciendo. Hay otros retos también que están muy presentes y muchísimos más seguramente, pero un tema que nos preocupa mucho a nosotros es el tema del medio ambiente. En Caraballo tenemos uno de los pulmones de Lima, que es el río Chillón. Y ahí hay un trabajo, un estudio que se hizo con la Universidad Católica, muy bueno, ¿no? Y que tenemos que ver cómo vamos incorporando esa problemática a nuestro quehacer cotidiano. Somos un equipo muy chico realmente, pero no está fuera de nuestra preocupación, ¿no? Entonces, y también otro tema muy importante con respecto al medio ambiente es la presencia de minería informal, ¿no? Una minería que también contamina, que también daña la salud de la gente, pero sin decir que no es también una forma de subsistir del pueblo, pero cómo podemos ir nosotros acompañando para poder dar soluciones a esta problemática, ¿no? Por supuesto, la promoción de la dignidad de la persona humana es uno de nuestros retos más grandes. Tenemos en Lima Norte 2 de las cárceles más emblemáticas del país. El día de ayer, los hermanos de San Juan del Lurigancho me decían, tenemos las 2 cárceles más grandes del país, las más pobladas. Y yo le dije, sí, pero nosotros tenemos las más emblemáticas. Ancón 1, que nace con el nombre de Piedras Gordas, que es el penal de máxima seguridad de régimen cerrado, que tiene condiciones de vida muy duras, y Ancón 2, que tiene capacidad para 2.600 y alberga a jóvenes de 18 años, siempre que los veo digo, cualquiera de estos puede ser mi hijo, ¿no? Están primarios y pretende ser el penal modelo del país, pretende probar que la resocialización no es un enunciado, no es letra muerta, sino es posible, ¿no? Y yo quiero contar aquí rápidamente, porque ya estoy con el tiempo, una experiencia. Cuando yo fui hace poco al penal, llevé a un sacerdote joven para celebrar misa. Y celebró la misa y estaba muy entusiasmado, y después yo le digo, padre, por favor, acompáñeme al tópico porque tengo un paciente que le están dializando. Cuando nos acercamos, el técnico nos dijo, hemos traído tuberculosos y no tengo máscaras para darle, ¿no? Si usted entra es bajo su responsabilidad. Entonces yo le dije al técnico, sí, yo voy a entrar. Y no quería mirar al padre para no comprometerlo, y él agarró y dijo, yo también entro. La señora que venía con nosotros dijo, me quedo afuera. Entramos. Y yo veía el rostro de este padre, cómo se iba sumiendo en la sorpresa, en la zozobra, y los muchachos corrían y se escondían en una esquina y nos decían, soy tuberculoso. Y nos acercamos y le dijimos, vamos a juntarnos un ratito porque el padre ha venido para darles una bendición, vamos a rezar. Cuando nos fuimos, dijo, hermana, ¿usted viene siempre? Sí, le digo, vengo una vez a la semana. Entre, por favor, porque nadie entra por aquí, ¿no? Uno me alcanzó un papelito para que llamara a su madre cuando yo llegara a mi casa. Cuando nos fuimos, este padre me dijo, Rebeca, por favor, vuélveme a invitar y pégate a los jóvenes, a los sacerdotes jóvenes, porque todavía tenemos ilusión, todavía tenemos, no es que los viejos no tengan, me dijo, pero están cansados, están agobiados, todavía tenemos ilusión. Invita a mis compañeros jóvenes, por favor. Entonces yo quisiera terminar diciendo que el reto más grande, además de lo que he mencionado para nosotros en Caraballo, es ser una pastoral encarnada, en carne y hueso, en este momento concreto, en este territorio concreto, grande y diverso que es Lima Norte, 9 distritos, ¿no? Encarnada en las necesidades, en los gozos y en las esperanzas de este pueblo, que es un pueblo pujante, un pueblo que dice aparentemente que está surgiendo y que hay mucho progreso, pero que todavía hay mucho por caminar, mucho por acompañar. A sus mujeres desde la violencia, a sus encarcelados, que no todos son nuestros, pero los acogemos y ya son nuestros desde que viven en Caraballo, ¿no? A los jóvenes
a esta gente que quiere seguir capacitándose, seguir formando para ser un pueblo, una iglesia pueblo de Dios, desde la corresponsabilidad con nuestros pastores. Y ahí tenemos mucha suerte porque Monseñor Lino es una persona increíble, ¿no? En diciembre estábamos sentados compartiendo un pequeño gesto por las fiestas de Navidad y él con su plato en la mano, alrededor de la gente, de los trabajadores del obispado, llamando a cada uno por nuestro nombre. Y una persona le dice, Monseñor, yo tengo que venir tal día. Y dice, ya estamos de vacaciones, pero no te preocupes, si no está la señora para abrir la puerta, yo te voy a abrir la puerta. Ese es el pastor que tenemos, esa es la iglesia de Lima Norte, una iglesia que nada le sorprende y que todo lo humano es de su preocupación y está en su corazón. Muchas gracias. Bueno, ante todo, buenos días. Gracias a Humberto por la invitación para la ponencia, ¿no? Justamente hablamos ayer y me dijo, Jorge, tienes que poner... Uy, no he preparado nada, ¿no? Pero bueno, voy a hacer algo bien sencillo gracias a Rebeca, que se has podido explayar bastante y yo voy a tener poco tiempo, felizmente, ¿no? Yo trabajo en Cáritas Lima, ¿no? En la Secretaría General, ¿no? La persona encargada de la pastoral de la arquidiócesis pues no ha podido venir, ¿no? Yo creo que podría ser la persona más competente para dar a conocer lo que se hace en la arquidiócesis en cuanto a pastoral social, ¿no? Nosotros en la arquidiócesis tenemos alrededor de 119 parroquias. Hay una diversidad de congregaciones, ¿no? Pues hay mucha actividad pastoral, ¿no? Muy diversa, ¿no? Yo quería concentrarme principalmente a lo que propiamente hago yo, ¿no? Cáritas, ¿no? La caridad, ¿no? Estaba pensando el día de ayer, ahora pues que converso con ellos porque no tenía nada preparado. Y pues hay un libro de Benedicto XVI que es Dios y el mundo, ¿no? Es una entrevista en Benedicto con una persona, ¿no? Y es muy interesante, pues es una entrevista sobre la fe, ¿no? Y justamente tiene un tema de caridad que creo que viene muy, muy a pelo en todo lo que estamos nosotros desarrollando y me gustaría leérselos, ¿no? El periodista le pregunta, ¿no? Sobre la caridad, ¿no? El Evangelio dice, ¿de qué sirve, hermanos míos, que alguien diga tengo fe si faltan obras? ¿Acaso podrá salvarle la fe? Mateo escribe que el Hijo del Hombre, en su justicia celestial, llevará la cuenta y un día hará balance. ¿Por qué? Lo que habéis hecho a uno de mis hermanos más humildes, me lo habéis hecho a mí. Según esto, la fe en sí misma está muerta. La Iglesia derivó del Evangelio las 7 obras de caridad que son dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, dar posada al peregrino, redimir al cautivo y visitar a los enfermos y enterrar a los muertos. El Papa le responde, la primera cita procede de la Epístola de Santiago, que tiene un intenso tinte judeocristiano. Y es que Santiago era obispo de Jerusalén en la historia de la Iglesia. Él representa ese cristianismo que valora la fe, se encarne en la vida, que la fe dé fruto, que se acredite en la acción. Y la segunda cita procede del propio Evangelio. Nos informa de la parábola del juicio, cuando el Señor se identifica con el necesitado y dice, me encontraráis a mí mismo en el necesitado. Y de aquí surgió finalmente una palabra que ha aprendido con fuerza en la historia de la Iglesia. Las personas comprendieron que justo cuando hablamos o justo cuando hallamos a los despreciados, a los que sufren y a los pobres, Cristo nos espera en ello. Y bueno, en el día a día, en el trabajo que nosotros hacemos en las distintas parroquias de las zonas más pobres de Lima, ¿no? Porque hay en la arquidiócesis de Lima zonas también muy necesitadas, y cuando vamos con voluntariado, con jóvenes, ¿no? Con los párrocos de la zona, y preguntamos después de la actividad social, el apoyo que hacemos en cuanto a las obras sociales que desarrollamos, porque nosotros desarrollamos pues, 4 principalmente aspectos fundamentales, ¿no? La parte de salud, ¿no? La parte de educación, la parte de programas de vivienda, ¿no? Y la parte social también relacionada a eso. Nos preguntamos, pues, ¿quiénes ganan más cuando nosotros hacemos estas obras sociales de caridad, ¿no? Si las personas que ayudamos o nosotros, ¿no? Y a ustedes les habrá pasado, ¿no? Pues ganamos más nosotros, ¿no? Porque pues damos
damos poco y nos dan ellos mucho, ¿no? En esa generosidad, en esa apertura y todo lo demás. Y también quería leerles pues otra pregunta que hace el periodista, el Papa, ¿no? Además de las obras de caridad corporales, está también las 7 obras de caridad espirituales. Dice así: dar buen consejo a los que lo necesitan, enseñar a los ignorantes, corregir al que se equivoca, consolar a los afligidos, perdonar las ofensas, soportar con paciencia los defectos del prójimo y rezar a Dios por los vivos y los muertos, ¿no? El Papa pues responde, ¿no? Es importante que la caridad no se refiera solo a las cosas materiales. Ocuparnos únicamente de lo material es insuficiente, pero eso en la ayuda al desarrollo. Los perspicaces siempre han comprendido lo importante que es dar a las personas la formación que las capacite para tomar las riendas de las cosas. Solo ayudar al espíritu, a la persona entera, constituye una auténtica ayuda. De ahí la tremenda importancia de llevar a Dios a las personas. Crear normas morales es incluso la obra de caridad prioritaria. En nuestra Cáritas, y además Cáritas diocesanas, ¿no? Nosotros desarrollamos, justamente cuando estábamos el año pasado, ¿no? Con Roberto, hablando sobre las obras que realizamos, las actividades que realizan las Cáritas a nivel nacional, ¿no? Pues hay una diversidad de aspectos que trabajamos, ¿no? Depende de la Cáritas, ¿no? Si es una Cáritas que está en provincia, en la zona rural, la parte pues, de mejora de semillas, pues mejora de muros trombe, ¿no? En la parte de Puno, ¿no? O mejores de casas, desarrollo de galpones para el forraje, etcétera, etcétera. Pero siempre nos preguntábamos nosotros, ¿y qué hay de la persona, ¿no? ¿Qué hay de la persona que es ayudada, ¿no? ¿Cómo recibe esta ayuda, ¿no? Y le va a hacer crecer, ¿no? Porque nosotros también estamos trabajando en el Agustino, en el Rímac, ¿no? Y en esas zonas de las partes altas de los cerros desarrollamos programas de vivienda para las personas en extrema pobreza. Y claro, ¿no? Leamos, pues son personas que viven en esteras, en tierra, en una zona muy, muy precaria, ¿no? Y le damos una vivienda digna, ¿no? Pero eso tiene que ir acompañado, ¿no? De una pastoral social, ¿no? Tiene que ir acompañado de dar a conocer el mensaje, ¿no? Muchas veces nosotros somos el mensaje y somos los mensajeros a su vez, ¿no? Entonces, desde que, justamente cuando hablábamos, Señor, el día de ayer, pues, y también cuando conversaba el día de ayer, justamente conversaba con el cardenal sobre las obras sociales, qué importante también es ver, ¿no? que esa sintonía que debe haber entre la persona que es ayudada, ¿no? La pastoral social que va acompañando a Cáritas, ¿no? Esa articulación que debe haber, y pues esas personas que también pues están haciendo la casa, ¿no? Ese apostolado que tenemos que hacer con ellos también, ¿no? Porque muchas veces pueden ser o voluntarios o personas que son contratadas, ¿no? Y ahí deviene también muy importante, y se cierra el círculo, creo, en esta parte de responsabilidad social, todas nuestras instituciones, ¿no? Nuestras instituciones del personal que trabaja con nosotros, pues cómo los tratamos, ¿no? Si están en planilla, ¿no? Desde los transportistas que pues trabajan con nosotros para el desarrollo y el transporte de la comida a los comedores parroquiales, ¿no? Es un conjunto de cosas que, si vemos ya el trasfondo de todo, ¿no? Y el mensaje a los cuales tenemos que llegar, porque no solamente tenemos que llegar a las personas más necesitadas, sino a un conjunto de personas que están alrededor nuestro, tenemos que llevar el mensaje del Señor, ¿no? Yo creo que en este año justamente estamos abocados a eso, ¿no? Que sí es articular, ¿no? La pastoral social del arzobispado con la Cáritas, las pastorales sociales de las parroquias, ¿no? Con nosotros también, ¿no? Y trabajar en conjunto, ¿no? Muchas veces podemos estar trabajando y tratando de hacer una obra social, ¿no? Desarrollar bien lo que nosotros nos proponemos en el año, tenemos un plan de trabajo, ¿sí? Pero creo que nos falta articular, ¿no? Creo que nos falta articular todos aquellos aspectos y ver el fin último de la persona, ¿no? Que el fin último de la persona es, pues, llevarlo al Señor, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros? Dándole, bueno, estamos mejorando su calidad de vida y todo, pero ese aspecto fundamental que decía el Señor, y bueno, lo indica el Papa, ¿no? Es de llevar el mensaje, ¿no? Solamente quería poder comentarles solamente estas pequeñas palabras, ¿no? En este año, pues,
sí nosotros en la Arquidiócesis de Lima y en Cáritas Lima estamos tratando de que todas esas personas involucradas en la actividad social, ¿no?, de la Iglesia, pues estén involucradas en un conjunto de cosas, ¿no? Y que esos actores pues tengan mayor presencia del Señor también, porque muchas veces puede pasar que en casa de herrero cuchillo de palo, ¿no? Y por eso se están desarrollando, y por iniciativa también del Cardenal, están desarrollando charlas, ¿no?, charlas con respecto a la formación en fe, ¿no?, la formación de nuestra fe, ¿no? Y es muy importante, pues, nosotros, como hermanos, tener nuestra fe bien cimentada, ¿no? Nosotros, como hermanos, tener, pues, claras las cosas, ¿no?, dentro de nuestros grupos de desarrollo, y así poder dar a conocer, pues, el mensaje de manera adecuada, ¿no? Porque si no, nos vamos a, y siempre eso, pues, conversábamos también con Jorge Lafosse, o hacer otra ONG más, ¿no? Otra ONG más que dé, pues, obra, pues, que ayude a la persona necesitada, pero que no transmite el mensaje. Bueno, eso solamente quería transmitirles, y muchas gracias. Bueno, agradeciendo la invitación de SEAS. Pues bien, lo que tenemos que decir es que Junín es considerada la sexta región más pobre del país, de la cual el 60% de su población vive en pobreza y el 30% en extrema pobreza. Junín tiene casi el 70% de su territorio es zona de selva y poco más de 30% es zona de sierra. Es una región entonces que tiene zonas de sierra y de selva. Hay idiomas distintos como el quechua y idiomas también nativos, de las zonas de los nativos. Entonces, nosotros consideramos que como iglesia todavía no estamos llegando a los más vulnerables, a los más pobres. Tenemos todavía ahí un reto, un desafío, porque nos estaban pidiendo hablar de eso ahora esta mañana, el de ser una iglesia mucho más misionera todavía, estar presente con esos sectores invisibilizados. Entonces, en ese sentido, para nosotros como arquidiócesis tenemos ese gran desafío, y desde la Pastoral Social lo que vamos a hacer este año es ubicar equipos desde la Pastoral Social para que estén presentes en por lo menos 5 zonas que están consideradas en extrema pobreza y que pertenecen a la jurisdicción de la arquidiócesis. Entonces, María. ¿Ya? Entonces, quería referirme a la visión, ¿no? Tenemos una visión que es la de estar más cerca a los pobres, pero sin embargo, como ya les decía, tenemos todavía ese desafío de llegar y hacernos más presente, porque ni siquiera el Estado mismo está presente en estos sectores. Entonces, para nosotros es una exigencia de llevar esa presencia de iglesia y esa presencia también por un desarrollo, el aporte por un desarrollo humano integral en estos sectores. Luego, si ubicamos a la Comisión de Ecología, nosotros queremos desde esta comisión promovemos y participamos en espacios de diálogo, concertación y acción a favor de la migración del cambio climático, desarrollo sostenible, manejo de conflictos socioambientales y fortalecimiento de la institucionalidad ambiental. También desarrollamos programas de educación ambiental y campañas de reforestación en diversas instituciones educativas de Cauca, lo que comprende la participación de los alumnos, padres de familia, docentes, directivos y funcionarios de docentes. Bueno, eso es lo que ya estamos haciendo en las diversas zonas de la arquidiócesis, pero sin embargo también les quería señalar de que la región Junín tiene poco más del 60% de su territorio concesionado a actividades extractivas, principalmente mineras, pero también hay extracción de recursos madereros. Entonces, eso también para nosotros como iglesia nos genera un desafío y un reto de también cómo acompañar a estas comunidades que están siendo afectadas por actividades extractivas. Nosotros también, la región tiene el lamentable ranking de estar en el segundo lugar de la región más afectada por los impactos negativos del cambio climático. Entonces, en ese sentido también para nosotros resulta
resulta complicado en ese escenario y en ese contexto el de realizar nuestra labor. Acompañamos a comunidades que están ubicadas sobre todo en las zonas altas del Valle del Mantaro, ¿no? Cruzpampa, por ejemplo, la comunidad de Cruzpampa, la comunidad de Aramachay, Cincos, Aco, ¿no? Entonces, también el caso de La Oroya, en Morococha también estamos como facilitadores del proceso de reasentamiento. Entonces, tenemos presencia y participación muy activa en este tipo de conflictos sociales que se generan por estas actividades, y también tenemos dificultades porque, claro, al tener un modelo de desarrollo basado en la actividad extractiva, nos enfrentamos también con un Estado que genera y promueve ese tipo de concesiones. Entonces, son concesiones mineras que muchas veces se ubican en zonas urbanas, zonas poblacionales. Entonces, para nosotros resulta complicado acompañar este tipo de situaciones en estas zonas que en la mayoría pues, son comunidades campesinas desarticuladas, con poca organización. Entonces, nosotros lo que hacemos en este acompañamiento integral es brindarles espacios de formación, de información, y también que puedan ellos generar su fortalecimiento organizacional, que conozcan sus derechos y que luego de eso también ellos puedan asumir y puedan proponer su propio modelo de desarrollo. Entonces, nos encontramos pues en una situación donde el Estado tiene un modelo de desarrollo basado en actividades extractivas frente a comunidades que para ellos su desarrollo pasa por la actividad agrícola, ganadera, que es la que principalmente desarrollan. Entonces, en ese sentido, nosotros sí tomamos posición poniéndonos al lado de las comunidades. Y eso, por supuesto, genera incomprensiones, genera críticas, porque nosotros sí consideramos que nuestra labor tiene que estar al lado de los más vulnerables, que en este caso son las comunidades campesinas. Luego también nosotros participamos de espacios como la Mesa de Diálogo Ambiental, que para nosotros también resulta un espacio propicio porque buscamos generar espacios de diálogo, de concertación, pero también de generar alianzas y un trabajo mucho más sinérgico. Entonces, en ese sentido, desde la Comisión de Ecología participamos y promovemos este tipo de espacios concertados. Aquí hay que señalar pues que de acuerdo al informe final de la Comisión de la Verdad, Junín es considerada la tercera región más afectada por la violencia política, con más de 12.000 víctimas de la violencia, más de 2.000 desaparecidos, y entonces en ese sentido seguimos pues evidenciando a un Estado indolente a esa experiencia, un Estado que en este último gobierno se ha de alguna forma también endurecido. Entonces las víctimas de la violencia sienten que no hay reparaciones, no hay justicia y por lo tanto su historia de dolor sigue abierta, su experiencia de dolor sigue abierta. Entonces nosotros desde hace 26 años ya acompañamos y justamente la pastoral social en Huancayo surgió precisamente para acompañar a las víctimas de la violencia y principalmente, que estuvieron ubicadas principalmente en las zonas del Valle del Mantaro, en las zonas campesinas, los quechohablantes, las mujeres, los jóvenes. Ellos fueron los más afectados por ese tipo de violencia. Entonces, en ese sentido, todavía para nosotros resulta un desafío de que se haga justicia y de que se encuentre la verdad. La verdad para saber dónde están, dónde se ubican estos más de 2.000 desaparecidos, que fueron también un grupo importante de la Universidad Nacional del Centro y también campesinos, líderes, dirigentes del Valle del Mantaro. Entonces, hay pendiente también de todo un proceso también de acoger esa verdad y encontrar esa verdad. Luego también para nosotros es complicado acompañar casos que están judicializados. Nosotros desde el Arzobispado estamos acompañando casos emblemáticos y que se encuentran judicializados. Me refiero al caso de Molinos, en la que hubo un enfrentamiento entre miembros del Ejército y el MRTA, a caso del río Chari, también de desaparecidos en la zona de la selva. La Universidad del Centro también hubieron muchos desaparecidos, como ya dije, estamos también acompañando ese caso judicializado, y un caso en Andamarca, que es una zona también ubicada en la zona altina del valle. Entonces,
Son situaciones en que la población, las víctimas, en este caso ven que es un Estado que no hace justicia, es un Poder Judicial que tiene por años detenido estos procesos, que no se implementan, por ejemplo, el Ministerio Público no implementa una fiscalía especializada para investigar este tipo de casos referidos a los derechos humanos y a delitos de lesa humanidad. Entonces, el desafío también para nosotros se presenta cuando esta organización, el Movadef, se ubica en Huancayo para seguir captando jóvenes. Y vemos pues con preocupación cómo los jóvenes también se dejan seducir por este tipo de propuesta política en la cual la violencia es una de sus consignas. Entonces, nos preocupa que, siendo de las regiones más afectadas, es de las regiones más desatendidas en cuanto a reparaciones. Del 100% de los afectados solamente se ha reparado un 20%. Del 100% de los desaparecidos, que ya les dije que son más de 2.000, solamente se ha ubicado el 3% de las víctimas. Entonces es una región que tiene pendiente procesos de reconciliación, procesos de memoria colectiva pendiente. De alguna forma en el arzobispado hemos generado y hemos aportado también para que las recomendaciones de la Comisión de la Verdad se implementen en cuanto a memoria, en cuanto a reparaciones, en cuanto a justicia. Pero sin embargo todavía tenemos ese desafío de seguir acompañando este tipo de población. También otro desafío resulta porque las mismas afectados y víctimas son organizaciones informales, desarticuladas, con poca capacidad de incidencia política. Entonces todavía nos falta fortalecer el mecanismo para que ellos puedan también no solamente criticar, sino también proponer al Estado las reparaciones que por ley les corresponden. En cuanto a la comisión penitenciaria, nosotros acompañamos también 4 centros penitenciarios y queremos lograr lo siguiente. De hecho, que lo estamos contribuyendo y, como ya decía, acompañamos a 4 centros penitenciarios y de los 4 suma una población de casi 2.000 internos e internas. Huamancaca, que es de varones, Concepción, que es de mujeres, La Oroya, que es mixto, y un centro para adolescentes infractores. Y cuando vemos, pues, y cuando acudimos a estos centros penitenciarios, seguramente también les pasará a ustedes, vemos pues lo que están ahí albergados los rostros más excluidos del país, de la costa, de la sierra y de la selva, ¿no? Rostros y gente, personas sin educación, con pocas oportunidades en la vida. Entonces, en ese sentido, consideramos que también la cárcel es un centro donde están recluidos los más excluidos y los más empobrecidos del país. Entonces, nosotros desde el Arzobispado de Huancayo hemos generado también y reimpulsado la mesa de cárceles, que también resulta para nosotros una mesa que va a proponer, que va a aportar también a los procesos de resocialización desde la gestión penitenciaria. Entonces, resulta para nosotros también un desafío cuando vemos pues que la situación y ciertos funcionarios del INPE no permiten el aporte y la presencia de la Iglesia en estos lugares, ¿no? Muchas veces tenemos dificultades, a pesar que tenemos un convenio, etcétera, con el INPE. Resulta para nosotros también un problema, un desafío, cómo también seguir trabajando con el personal del INPE, con la policía, para que puedan también facilitarnos la labor que hacemos de presencia en la Iglesia en estos lugares. Luego, nosotros desde el equipo de la Pastoral Social de Dignidad Humana, PASDI, lo que hacemos es acompañar a las pastorales
sociales vicariales. Monseñor Pedro Barreto, que es el arzobispo, nos puso el desafío, la tarea de descentralizar la labor de la pastoral social. Antes todo estaba centralizado en Huancayo, se hacía todo desde Huancayo, pero Monseñor nos colocó este desafío de descentralizar y a la vez articular la pastoral social en las vicarías. Entonces, por eso que lo hacemos en las pastorales sociales vicariales, lo siguiente. Antes, pastorales sociales vicariales. Para nosotros ha resultado un desafío y muchas veces dificultades encontrar pues pastorales o vicarías o parroquias que estaban en torno a cierto caudillismo, ¿no? Sacerdotes, religiosas o mismos laicos también que buscaban o tenían un perfil caudillista, ¿no? Entonces pasar de ese caudillismo a formar equipos de trabajo también ha resultado una dificultad para nosotros. O luego también encontrarnos con cierto clero que no asume la pastoral social como parte de la misión evangelizadora. Entonces también hemos tenido dificultades. Entonces en ese sentido para nosotros todavía sigue siendo desafío el de cómo renovar también. Tenemos en general pues un laicado mayor en edad, ¿no? Entonces tenemos todavía que renovar, convocar, empoderarlos más para que puedan también los agentes pastorales hacer más incidencia. Monseñor Pedro nos dice siempre, ¿no? Yo no quiero ser acá el protagonista ni el único vocero de la arquidiócesis. Tienen que ser los mismos laicos quienes también propongan, quienes también estén con las autoridades, quienes también participen de espacios de decisión pública y política. Entonces, en ese sentido, tenemos desde la pastoral social el desafío de seguir empoderando para la incidencia a los agentes pastorales, renovar también y formar también laicos con esta mirada mucho más desde un enfoque de derechos humanos. Y bueno, realizamos nuestro trabajo en alianzas, en redes, desde espacios también de participación y con un programa de voluntariado que también se ha generado en este tiempo debido también al interés de los jóvenes que no necesariamente, como decía, provienen de parroquias, pero sí tienen mucho interés de servir a los demás, de participar en este tipo de acciones. Y en ese sentido para nosotros también eso resulta un desafío acompañarlos, pero también una esperanza una esperanza y una apuesta en que nuestra labor de iglesia también está calando y está llegando a poblaciones juveniles que tanto también nuestra iglesia necesita de esa presencia. Porque ya están aquí nuestros panelistas del siguiente momento después del refrigerio, ¿no? Entonces, en primer lugar, un agradecimiento muy, muy grande, muy de corazón al testimonio de cada uno de ustedes. Realmente nos enriquece y nos damos cuenta de una iglesia con un rostro laical, porque todos los que están aquí representando la pastoral social son laicos y laicas, y eso realmente es uno de los grandes aportes que nos hizo el concilio, ¿no? O sea, asumir la presencia laical del pueblo de Dios, y eso es muy importante. Entonces yo aquí simplemente quiero subrayar algunas de las cosas que se han dicho muy rapidito para terminar. Nelly Mesa dijo una cosa que me parece sumamente importante. En la diócesis de Chosica se está trabajando por la promoción de la persona humana y con el compromiso de pasar de condiciones menos humanas a condiciones más humanas, enfrentando los grandes problemas comunes. Walter nos recordó que en la diócesis de Lurín hay una propuesta de ser una iglesia de comunión
en misión permanente, fuente de conversión pastoral, comprometida con los pobres, dialogante, servidora y memoriosa. Después Becky nos recordó, creo algo muy, muy importante también, ¿no? Nos dijo que el mayor reto que tiene la pastoral en la diócesis de Caraballo es ser y seguir siendo, porque ya lo son, una pastoral encarnada en el corazón de un pueblo pobre, lo cual creo que es muy, muy de fondo. Jorge, de la Arquidiócesis de Lima, también nos recordó que la fe se encarna en la vida, para que ésta dé fruto y que Cristo nos espera en los más pobres, y es por ello que ellos están en una serie de proyectos. Y dijo una frase que la quiero tomar porque me parece muy rica: nosotros damos poco y la gente nos da mucho. Yo creo que es una experiencia común que tenemos, que nosotros ofrecemos, nos parece una cosa pequeña y nos sentimos tan fortalecidos y tan animados con la riqueza y el amor y lo que la gente ofrece y da a la iglesia, ¿no? Y finalmente Nilton dijo una cosa que me parece muy importante: llevar la presencia de la iglesia a los más pobres para hacer una iglesia misionera, ¿no? Creo que también es otra de las características que descubrimos en nuestra iglesia, que viene también del concilio. El concilio puso a la iglesia en una nota de ser una iglesia misionera, una iglesia entonces que esté en misión tanto adentro, al interior de la iglesia, como adextra hacia los otros, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Nuevamente un aplauso.